Un buen día a las audiencias de quienique.com. El día de hoy me place presentarles a la politóloga Claudia López. Estamos con ella para hablar de temas importantes del país, de la actualidad nacional. Como ustedes bien saben, la ex senadora Claudia López es una de las caras más representativas de un movimiento de política alternativa, independiente, ciudadana, que se empezó a forjar y empezó a ganar notoriedad desde el año más o menos 2010, un poco antes. Entonces estamos con Claudia, ¿cómo le va? Bien, mi hermano, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, listo. Bueno, Claudia, empecemos por su infancia. Cuéntenos de su infancia, en qué entorno crece, cómo fue esa primera época de su vida. Pues yo soy hija de una maestra maravillosa que nació en Bogotá, fue maestra durante muchos años en barrios populares, ya está pensionada. Y mi padre es de Cucaita, Boyacá. Cucaita. Y ambos me tuvieron muy jóvenes. Tenía una hermanita divina, pero tuvo un accidente y murió a los 3 años y medio. Ese fue un momento muy difícil de mi infancia. Entonces me quedé solita muchos años. Después mis papás se separaron. Y cuando yo tenía por unos 10 o 11 años, ambos se volvieron a organizar y a casar. Ahora tengo 6 hermanos divinos. Yo soy la mayor, obviamente. Y ellos son pues la luz de mis ojos. Yeah. Y venimos de una familia pues humilde que fue subiendo gracias a la educación y al trabajo. Mi madre, como te digo, es maestra. Mi padre desafortunadamente nunca pudo terminar su educación, pero es un trabajador incansable, un autodidacta, ha sido un gran ejemplo en la vida. Entonces somos una familia amorosa, unida, echada para adelante, siempre unida. Ya. Le confieso algo, la familia de mi madre simpatiza con usted, con sus políticas. Cuénteme si es verdad, ¿usted creció en Bosa? En Bosa trabajó mi mamá. Ajá. Yo viví en Ciudad Bolívar y en Engativá, y en Puente Aranda, fueron los 3 sitios. En Puente Aranda estaba la casa de mis abuelos. En Engativá vivíamos en la vivienda de una escuela con mi mamá. Y nuestra primera casa propia, después de muchos años ahorrar, yo ya tendría unos 18 años tal vez, cuando nos la ganamos, era en Ciudad Bolívar, unos apartamentos que dieron para maestros en Ciudad Bolívar. Entonces he vivido por barrios populares de Bogotá, varios. Ya, ¿cómo recuerda el sur de Bogotá en esa época? ¿Cómo describe lo que es la sociedad bogotana y la sociedad colombiana en esa época que usted creció, de lo que recuerda? Pues cuando yo llegué por Bosa y Ciudad Bolívar, eso eran potreros y potreros. Me acuerdo, tengo como esa imagen, ¿no? Eran potreros enormes y uno podía echar cometa. Y de repente, con el desplazamiento y muchas iniciativas, eso se empezó a llenar de gente entre Soacha, Ciudad Bolívar, Bosa, Usme. Y bueno, yo empecé viendo una ladera de la montaña poblada, y cuando me fui de Ciudad Bolívar eran 3 montañas hacia atrás, pobladas hasta los límites con Soacha. Gente humilde, trabajadora, berraca, trabajando con sus juntas de acción comunal, barrios que no tenían nada, ni agua, y la gente trabajando duro para sacar a sus comunidades adelante. Mi madre siempre muy vinculadas con ellos, pues porque esos eran los niños que iban a la escuela, los de esas familias. Entonces yo sé lo que es salir a pulso de la nada en la vida, lo sé por mi familia y lo vi en los barrios en los que vivía, de manera que soy la más consciente de que con amor y educación todo se puede. Claro. Claudia, ¿en qué colegio estudió usted y qué tipo de estudiante era usted? ¿Usted era la montadora? ¿Usted era la estudiosa? Yo era nerda, era pila y juiciosa, pero era indisciplinada, insoportable. Siempre me iba muy bien en las materias y muy mal en disciplina. Hice mi primaria en diferentes escuelas públicas, en colegios públicos, y los 3 últimos años de bachillerato los hice en un internado, en Funza, Cundinamarca. Allá me gradué de bachillerato y luego empecé a estudiar medicina, empecé a estudiar biología porque yo quería ser médica. Cuando yo salí de la universidad yo quería estudiar medicina. Es una historia muy larga que después te cuento, pero básicamente pues eso costaba una fortuna. En una universidad privada pues no podía porque mi familia no tenía los recursos y nunca logré pasar a la nacional. Me presenté muchas veces y siempre me llegaba una carta que decía hay 150 cupos y 4.500 presentaron el examen y usted quedó en el puesto 160. Y yo como, no, qué horror, pero nunca logré pasar. Finalmente un día me rebelé y dije, qué carajo, voy a presentar a una privada y ya veremos de dónde sale la plata.
y creo que es la única entrevista que he perdido en mi vida. No pasé la entrevista en la Universidad del Rosario, entonces pasé el examen, pero no la entrevista. Claro. Después me fui y apliqué una beca para irme a estudiar en Polonia, medicina, y me gané la beca. Tenía todo, tiquete, todo. Me iba a ir a la Universidad de Varsovia a estudiar medicina. Se cayó el muro de Berlín, se cayó el gobierno de Polonia. Entonces yo dije, bueno, esto ya es demasiada como adversidad en la vida. De pronto es que no me conviene, y cambié de rumbo y estudié gobierno y relaciones internacionales y luego ciencia política, y ya me quedé como en este lado del mundo de las ciencias sociales. ¿Qué le hace usted decir lo mío la política? O sea, ¿cómo es que usted digamos, se decide, se da cuenta de que hay algo que hacer ahí en política y que usted lo puede hacer? Yo creo que son varias razones. Una, que mis papás han sido siempre ciudadanos súper activos, ¿no? Ciudadanos muy comprometidos. O sea, en mi casa nunca ha sido una discusión si se vota o no se vota. O sea, se vota, obviamente. Mi mamá siempre fue maestra, sindicalista, de FECODE, la Asociación Distrital de Educadores. Mi papá, en cambio, es un poquito más derechosito, y es comerciante, y uribista, pero ambos muy activos, ciudadanos muy comprometidos con lo público, aunque nunca se han metido en cosas electorales, siempre muy activos. Entonces tenía como una vena ahí familiar. Sí. Segundo, yo desde muy chiquita he participado en política, aunque no en partidos. Yo fui miembro de la Séptima Papeleta, promovimos la Constitución del 91, y luego pues haciendo mis investigaciones en parapolítica y demás, pues uno decía, Dios mío, uno es un privilegiado. O sea, a mí la guerra no me ha hecho un rasguño. Aquí hay 300.000 muertos, hay 8 millones de víctimas. Esto es dolorosísimo. ¿Por qué pasan estas cosas y cómo se pueden cambiar? Y le oí mucho tiempo, desde muy chiquita, cuando tenía como 18 años, siempre hubo alguien que me invitó a ser candidata a algo. Y yo siempre dije, no, yo quiero hacer otras cosas, yo quiero estudiar, yo quiero trabajar, yo quiero prepararme. Y cuando ya estaba grande, tenía unos 40 y pico de años, estaba estudiando mi doctorado y empezó el proceso de paz en Colombia. Sí. Y yo dije, de pronto esta es una buena ocasión para influir. ¿El proceso de Pastrana? No, el proceso de Santos. Y dije, bueno, me voy a venir y voy a tratar de ayudar a que ese proceso salga lo mejor posible, que Colombia acabe la guerra, derrote la corrupción, a ver si salimos adelante. Y eso me motivó y me metí en el 2014 al Senado y me fue muy bien. Claro. Yo voy a detenerme, discúlpeme que escarbe en su historia, que es bastante nutrida, en el momento en el que usted forma parte del movimiento de la Séptima Papeleta. ¿Qué recuerda de esa época? Si nos puede de pronto contar un poco cómo se coordinaba ese movimiento, que tiene nombres ya relevantes en la sociedad colombiana, como el sociólogo Fabio Villa, la jurista Catalina Botero, el procurador general Carrillo. El procurador general, todos nos conocimos en esa época de chiquitos. Cuéntenos algo. Pues a ver, ese eran finales de los años 80 y era un momento muy difícil de la sociedad colombiana. O sea, yo, como les digo, mis papás siempre muy activos, yo tenía mucha ilusión de votar, de estrenar la cédula, ¿no? Cuando cumplí 18 años, y la primera elección en la que iba a participar era pues la elección presidencial de 1990. Sí. Entre que me entregaron la cédula en el 88 y que fui a votar en el 90, los 3 candidatos por los que hubiera querido votar los habían matado. Sí. Habían matado a Carlos Pizarro, habían matado a Bernardo Jaramillo, habían matado a Luis Carlos Galán. Era una época muy violenta, era una época en la que uno pasaba y ponían carros bombas en la mitad de la ciudad, asesinaban policías, así el cartel de Medellín, ¿no? Con sicarios, a 100.000 pesos pues mataban policías como nada. Sí. La guerrilla creciendo, el narcotráfico disparado, era una época muy difícil. Y la política trancada, ¿no? Un sistema bipartidista, vetusto, lleno de viejos politiqueros que no solucionaban nada, que no representaban al país, pero que tampoco dejaban crear nuevos partidos y nuevas expresiones políticas. Entonces era una época como de, nos están matando. Y los políticos no resuelven nada. Y los ciudadanos es como si no pudiéramos hacer nada, pues resignarnos. Entonces yo creo que fue esa sensación de dolor y de impotencia, pero de, no, o sea, nosotros sí nacimos para semilla, nosotros no nos vamos a dejar morir, pues una generación perdida entre la violencia y la politiquería. Y por eso surgió el movimiento de la Séptima Papeleta diciendo, pues bueno, pues si los políticos no lo solucionan, los jóvenes lo vamos a solucionar, propongamos una alternativa de salida que sea la Asamblea Nacional Constituyente, que nos permita superar este bipartidismo, crear nuevos partidos,
fortalecer la justicia. En este país no había quien le expidiera una orden de captura a Pablo Escobar. Todos los días mataba gente, jueces, policías, y no había quien lo domesticara, pues, quien lo metiera a la cárcel. Ningún juez se atrevía a expedir una orden de captura, no había fiscalía en esa época. Entonces, de ahí surgió el movimiento de Séptima Papeleta y fue una cosa muy bonita porque fue estudiantes de la universidad pública y la universidad privada, gente de estrato 18 y de estrato 1 de todo el país, que fuimos convergiendo en asambleas, en reuniones, en mítines. En esa época no había redes sociales, entonces era un poquito más difícil. Y finalmente logramos sacar adelante la idea de la Séptima Papeleta y con esa idea surgió la propuesta de la constituyente y tuvimos constituyente, tuvimos nueva constitución y el país ahí encontró una salida, no perfecta, pero una salida. ¿Se puede decir que usted es hija de la Constitución del 91? Usted, su forma de hacer política es parte de ese legado que deja la Constitución del 91. Totalmente, totalmente. Y fíjate cómo es la vida. Cuando yo tenía 18 o 20 años que promoví la Séptima Papeleta y la Constitución del 91, nosotros los estudiantes hicimos meter en la Constitución del 91 los mecanismos de participación ciudadana, justamente diciendo qué pasa cuando los políticos no resuelven los problemas, qué pasa cuando el Congreso o los alcaldes no resuelven los problemas. ¿Qué salida tenemos los ciudadanos? Claro. Metamos ahí que podemos hacer consultas, referendos, revocatorias del mandato, o sea, que hay una salida cuando lo público no funciona. Y hoy, fíjate cómo es la vida, 27 años después, estoy usando por primera vez en la historia de Colombia uno de esos mecanismos de participación, que es la consulta popular anticorrupción. ¿Usted cree que de alguna forma en este momento está amenazado ese legado de la Constitución del 91? Un poquito, la verdad es que en estos 27 años esa Constitución ha resistido violencia, plomo, narcos, paras, guerrillas, políticos corruptos que han tratado de cercenarle todos los mecanismos y sin embargo yo diría que gracias a la Constitución del 91, entre otras cosas, no estamos peor. Gracias a que hay tutela y la gente puede exigir sus derechos a la salud, gracias a que hay mecanismos de participación y cuando los políticos siguen en corrupción, entonces nosotros decimos, no, un momentico, entonces vamos a hacer una consulta popular anticorrupción y vamos a obligar al Congreso a que apruebe las normas anticorrupción. Gracias a que se creó la Fiscalía y se fortaleció la justicia, aunque ha habido problemas de corrupción también en la justicia, es que la gente no sabe cómo era este país sin Fiscalía, sin Corte Constitucional, sin una rama judicial más fuerte y presente en el territorio, sin una fuerza pública mucho más fortalecida que combatiera a los ilegales, sin diferentes alternativas políticas que pudieran hacer control político. Sí, yo sí creo, yo soy orgullosamente hija de la Constitución del 91 y me complace mucho y creo que a pesar de todos los embates ha sido muy, muy útil para Colombia y su democracia. Bueno, Claudia, pasemos al tema de la consulta precisamente. ¿Cómo decirle a una ciudadanía que ha estado polarizada por discursos en los últimos años, por discursos a veces incluso mentirosos, que la consulta anticorrupción tiene un carácter independiente a los partidos, casi que apolítico, independiente a las ideologías? ¿Qué mensaje darle a la ciudadanía para que, digamos, entienda eso, que la consulta anticorrupción? Pues así, yo creo que la gente lo entiende, la verdad. La gente entiende que los políticos, muchos nos están robando, que tienen impunidad, que aún si roban tienen beneficios de casa por cárcel, que siguen con mermelada, que no se autorreforman, que no quieren renunciar a los contratos a dedo, a la mermelada, a atornillarse en el poder. Entonces que o nosotros los cambiamos con el voto o ellos no van a cambiar nunca. Entonces yo sí creo que esa es una causa que cualquier colombiano simple, con sentido común, entiende, que esto no es de partidos, ni de personas, ni de colores, sino de cuidarnos el bolsillo y de entre todos domesticar a esos políticos que nos roban. De eso se trata la consulta popular anticorrupción, que en vez de quejarnos, usemos el poder de nuestro voto libre el 26 de agosto, marcando en este tarjetón 7 veces sí, en los 7 mandatos anticorrupción, para que domestiquemos a esa clase política y obliguemos al Congreso. No es si quieren, es que se tienen que bajar el sueldo de 32 millones de pesos a 20 máximo. Es que tienen que acabar la mermelada, los contratos a dedo, es que máximo 3 periodos, no se nos atornillan en el poder hacer negocios para su bolsillo. Yo creo que los ciudadanos entendemos que esta es una cosa que nos conviene a todos por encima de todos los colores y partidos. Escuchó hoy a Macías hablando en una emisora radial, creo que fue la W, diciendo que votaría todos los puntos sí, menos el del salario. ¿Ah, sí? ¿Eso dijo? Ese es el poder de la ciudadanía, porque primero había dicho que no le gustaba la consulta, que no servía para nada, que eso ya existía. Ahora está diciendo que va a votar todo sí, pero mire cómo son. Todo sí menos su bolsillo, ¿no?
Claro. Todo sí, menos bajarse el salario. Hombre, Macías, no sea inconsciente, hermano. La mitad de los colombianos se gana un salario mínimo. Uno. 700.000 pesitos y con eso levantan 3 hijos, salen a trabajar. Los congresistas se ganan 40 salarios mínimos a punta de gabelas y vainas que se han dado solo para ellos. Vamos a bajarles el salario de 32 millones de pesos a 20. ¿A quién en su sana cabeza le parece que 20 millones de pesos es un mal sueldo, por favor? El 99% de los colombianos no se va a ganar ni en esta vida ni en la otra 20 millones de pesos. Pero bueno, ya muchas gracias que diga que al menos los otros sí los va a votar. Pues sí, claro. Pero los colombianos no se deben engañar, no coman cuento. 7 veces sí hay que votar sí a los 7 mandatos de la consulta anticorrupción. Claudia, ¿cómo recibió la noticia de que en el Congreso saliente pues usted recibió y en general la consulta anticorrupción recibió un apoyo unánime? Y pues ya ahora hay ciertas ambigüedades y digamos hay sectores ya del uribismo que dicen que prefieren no apoyar la consulta porque hay un proyecto alternativo que dicen suple lo que pretende hacer la consulta. ¿Cómo recibes? Pues mi hermano, lo que sería noticia sería que los políticos digan una cosa en campaña y la cumplan. Eso sí sería noticia. Lo que es normal, ¿no? Que un hombre muerda a un perro, eso sería noticia. Que un perro muerda a un hombre, o sea, que un político mienta, mi hermano, así es la vida. Pero es que esta campaña no es de los políticos. No nos preocupemos por lo que dicen los políticos. Los políticos son así. En campaña posan, ofrecen esta vida y la otra, y cuando ganan, engañan. Por eso es que la gente no cree en la política. Por eso es que la gente no cree en el Congreso. Por eso es que no podemos confiarnos y creer que esta vez sí, por alguna razón mágica, el Congreso va a aprobar los 7 mandatos anticorrupción. Nunca los ha aprobado. Nunca se han bajado el sueldo, nunca se han quitado el beneficio de casa por cárcel, nunca han acabado la mermelada, nunca han quitado los contratos a dedo con sus amigos. Y nunca lo van a hacer, a menos que nosotros los obliguemos con nuestro voto el próximo 26 de agosto, marcando 7 veces sí a cada uno de los mandatos de la consulta anticorrupción. ¿Está el uribismo haciéndole conejo a la consulta? ¿Qué piensa usted? Pues hombre, sí, pero ¿y qué? ¿Qué hacemos? Unos gente del uribismo como Macías y Paloma Valencia, otros dicen que sí, Uribe dice que no, un sancocho. El presidente Duque dice que sí. Aquí lo que importa es lo que digan los ciudadanos. Esto lo van a decidir no los políticos, lo van a decidir 36 millones de colombianos que están inscritos y habilitados para votar en Colombia y en el exterior. Entonces no le pare bolas a los políticos, mi hermano. Si dependemos de ellos, los de izquierda o los de derecha estamos fritos. Necesitamos depender de nosotros mismos cuidarnos el bolsillo. Entonces más bien vaya usted el 26 de agosto al mismo puesto de votación donde votó antes, por última vez, y vota 7 veces sí a cada uno de los 7 mandatos de la consulta anticorrupción. ¿Le satisface el apoyo que ha hecho en algunas ocasiones Duque en medios de comunicación, en algunas declaraciones? ¿Le parece suficiente? Sí, yo sí le agradezco al presidente Duque que él sí cumplió su palabra. Él había dicho en campaña que él apoyaba la consulta anticorrupción, que le pedía al Centro Democrático que la apoyara, y le agradezco que se mantenga en su palabra. Más aún, me gusta que hubiera radicado 3 proyectos. Yo hubiera querido que radicara los 7 de la consulta, pero bueno, no importa. Él ya radicó 3. Lo que la gente tiene que entender es que no es que como el presidente Duque radicó 3 proyectos, entonces ya, están aprobados. No, esos proyectos que él radicó de los 7 de la consulta, siempre los ha hundido el Congreso. Él, el presidente Duque y yo éramos senadores y los dos propusimos eliminar la mermelada, nos lo hundieron. Los dos propusimos bajar el salario de los congresistas, lo hundieron. Sí. Los dos propusimos pliegos tipo para la contratación pública, lo hundieron. Los dos propusimos que se limitara a máximo 3 periodos la estancia en corporaciones públicas, lo hundieron. Entonces, los que le quieren ayudar a Duque, yo quiero que le vaya bien en su gobierno, en particular en estos temas anticorrupción. Lo que tenemos que hacer es votar sí a la consulta anticorrupción, porque eso es lo único que nos asegura que el Congreso no va a hundir ni los 3 proyectos de Duque, ni los 7 de la consulta anticorrupción, y que los proyectos de Duque y de la consulta salen adelante. Bueno, ¿cómo es esa aparente diferencia de estilo entre estos sectores del uribismo? Un Duque conciliador que se acerca más al centro, mientras hay otros, digamos, sectores como el de Macías que tiene una retórica un poco beligerante, un poco confrontativa. ¿Cómo cree que podemos esperar de estos próximos 4 años con un oficialismo pues, en hombre, ese estado de cosas?
yo espero que, mire que ha pasado una semana y los que no han dejado gobernar a Duque son los del Centro Democrático. No es la oposición, ¿cómo es la vida? O sea, le sabotearon la posesión. Nadie supo qué dijo Duque, todo el mundo habló de lo que dijo Macías. Le sabotaron la posesión, el día más importante de su vida se lo sabotearon, se lo volvieron añicos. Apoya la consulta anticorrupción, ellos salen y dicen que no. Sí. Nombra gente joven, técnica, y ellos salen y protestan porque no está nombrando solo uribistas. O sea, déjenlo gobernar, le diría uno a los del Centro Democrático. Claro, es consciente de ese argumento y de que hay ya como una especie de campaña anticonsulta en redes sociales, esgrimiendo el argumento de que la consulta solo le sirve a usted. ¿Qué podría responder? Pues que no sean tan brutos, además de mentirosos brutos. ¿Ustedes creen que los corruptos me roban solo a mí? Solo a mí, a nadie más roban en Colombia. Olvídense de eso, lo roban a todos ustedes. ¿Ustedes creen que los corruptos dicen, no, este es uribista y duquista, a este no lo robemos? Mi hermano, use el cerebro, no se deje engañar. Nos roban a todos, a los ricos, a los pobres, a los cachacos, a los costeños, a los del sur, a los uribistas, a los no uribistas. A todos nos están robando 50 billones de pesos al año. Tengamos una proporción de que son 50 billones de pesos al año. Es todo el presupuesto de salud y educación del país en un año. Eso es lo que nos están robando. La educación de sus hijos, la salud de sus abuelos, las carreteras que necesitan los campesinos. De manera que yo sí los invito. Los políticos nunca van a sacar esto. Lo van a sabotear con mentiras. Le van a decir que no vaya y vote, que por favor ellos pobrecitos necesitan ganarse 32 millones de pesos o no pueden vivir, como dijo Macías en la W. Por favor, esto es para cuidarnos el bolsillo, para sancionar esa corrupción, para recuperar la plata que nos están robando. Vaya el 26 de agosto y use lo único que usted tiene, su cédula y su voto. Le cuesta 0 pesos, vaya. Y más bien sanciona a los corruptos y recupera la plata que le están robando, votando 7 veces sí en la consulta anticorrupción. Claudia, pasemos a Bogotá brevemente. ¿Cómo conoce a finales de los 90, me imagino que fue, cómo conoce a Enrique Peñalosa? Pues yo nací en Bogotá y Enrique Peñalosa era profesor de mi universidad, la Universidad Externado de Colombia. Yo estudié allá Gobierno y Relaciones Internacionales. Él no era profesor mío, era profesor, digamos, en cursos más altos que los que yo iba, pero una de mis mejores amigas que iba en un semestre más alto que el mío se enfermó. Y entonces me dijo, mira, ayúdame, ve a las clases para yo no perder la materia y tal. Y fui, y entonces así conocí a Enrique Peñalosa. Sí. Y me cayó gordísimo. Yo dije, uy, qué man tan arrogante este pisco. Inteligente, pero qué tipo tan arrogante. Y después yo necesitaba trabajar. Imagínense, yo con 6 hermanos chiquitos, pagando crédito del ICETEX. Yo necesitaba trabajar. Se presentó. Y entonces un amigo mío, que quiero mucho, que es muy amigo de Enrique, se llama Andrés Pacheco, me dijo, Claudia, Enrique Peñalosa tiene una fundación y se va a lanzar a la alcaldía de Bogotá como en 2 años. Y entonces él quiere gente que le ayude a hacer investigaciones sobre Bogotá. Y yo dije, pues ese man no me cae gordo, pero yo necesito el trabajo. Voy a ir a ver si paso. Y entonces fui a la entrevista. Y el hombre me dijo, pues mire, esto no es para que me quieran, no para que haga investigaciones. Y ahí lo conocí y empecé a hacer investigaciones y la verdad después dije, bueno, este man un poquito arrogante, pues querido, y tiene buenas ideas. Y seguí trabajando con él. En esa campaña, él era el renovador, ¿no? Enrique era el joven, el simpático, y apareció Mocus y nos dio una tunda, ¿no? Perdimos, no me acuerdo, como 3-1 con Mocus. Porque claro, Mocus era la renovación absoluta, el distinto, bueno. ¿En qué año? Eso fue en el 94, creo, en el 94. Y yo creo que fue muy bueno, mira, no hay mal que por bien no venga. Yo creo que para Bogotá fue maravilloso que en ese momento ganara Mocus, que hiciera un cambio radical, que cambiara, no la política, el espíritu de la política, ¿no? Que nos comprometiera con la cultura ciudadana. Yo creo que fue una maravilla haber perdido esa elección. Y fue muy bueno que después de que Mocus representó todo ese cambio del alma, del espíritu, de la cultura ciudadana, de cero mermelada, de trancar la politiquería, después volvimos a competir con Enrique y Enrique ganó. Yeah. Y entonces Enrique ganó y complementó la ciudad con otras cosas en esa época, con espacio público, con los parques, con Transmilenio, que en su momento era una gran solución. Y yo lo quiero mucho a Enrique, hoy no hago política con él, ni voto por él, no voté por él para la última alcaldía, porque pues él se fue por un rumbo distinto al mío. Yeah. Pero nunca he negado que lo quiero y que le agradezco en su momento haber trabajado con él, aprendí mucho con él, fue un mentor, siempre será un buen amigo,
aunque no hagamos política juntos, nunca más. Precisamente usted hablaba de unos caminos distintos. ¿Usted comparte algo de ese malestar que algunos ciudadanos en Bogotá están sintiendo con su gestión actual? Sí, yo la verdad creo que lo ha hecho muy mal en esta oportunidad. Yo extraño al Enrique conectado con la ciudad, con la gente. Enrique es como enemigo de sí mismo, no es sino que abra la boca y ¡pa! Dice una bobada que lo hunde, hay 35 cosas, es muy arrogante. Sí. Se nos fue para el Centro Democrático y para Cambio Radical y se derechizó y se volvió arrogante, no escucha, todo lo impone, vive echando retrovisor, lleva 3 años en el gobierno y todavía dice que es que Petro, hermano, ya deje excusas, usted es el alcalde hace 3 años. No, lamento mucho, creo que su primera alcaldía fue buena, no porque yo hubiera trabajado en ella, pero creo que fue mucho mejor que esta, la verdad. Sí. Bueno, hablemos de lo que es para muchos la antítesis de Enrique Peñalosa. Gustavo Petro, ¿cuándo lo conoce a Gustavo? Ya no me acuerdo. Pues de pronto desde el 91, cuando era representante. No, cuando era, pues de ahí lo veía, pues cuando era congresista lo veía, pero yo no. Yo creo que lo conocí ya cuando él era senador, hace como unos 10 años o algo así. Sí. Porque yo empecé a investigar los temas de parapolítica y él fue el primer congresista que denunció esos temas de parapolítica. Entonces me acuerdo que yo fui a su oficina como a compartirle la investigación que yo estaba haciendo y a preguntar por él. Lo conocí siendo senador hace unos 10 años. Ya, sí. Ya. Bueno, ¿cómo califica, usted es politóloga, cómo califica su gestión entre 2012 y 2015? ¿Cuál cree que hubo logros, desaciertos? Yo creo que hubo logros, yo creo que tuvo una política social interesante, yo creo que hubo cosas de primera infancia, de salud, sobre todo de salud familiar, que mejoraron mucho. Yo creo que Gustavo es un hombre que trajo el tema de cambio climático, o sea, como que en este país nadie hablaba del cambio climático, de que se nos está acabando el planeta, de que hay que impulsar la bicicleta, el transporte público, cambiar nuestros patrones de consumo. Yo sí creo que la renovado la agenda. Sí. Ahora es un poco radicaloso, no fue el mejor gerente del mundo en muchos temas, entonces ahí como que borró un poquito con el codo lo que hizo con la mano. Bueno, pasemos a un tema presidencial, por así decirlo. ¿Usted participó de la Ola Verde en 2010? Cuéntenos un poco su papel. Como ciudadana. Sí. Yo en esa época trabajaba en la misión de observación electoral, entonces no podía participar en política. La viví como ciudadana y bueno, como tantos colombianos, la viví con mucha ilusión y después con una tusa brutal cuando nos ganó Santos en el 2010. ¿Qué balance cree que dejó esa campaña? ¿Usted cree que fue verdaderamente un fracaso rotundo o hay un legado? De pronto esa juventud ya después empezó a ver empoderada. ¿Cree que todavía de pronto hay efectos que de pronto se están sintiendo? No, yo no creo que fue un fracaso, yo creo que fue una cosa, digamos, que sembró una semilla, que ahí seguimos construyendo, que después, digamos, con Sergio y con otras candidaturas hemos logrado recoger, aunque todavía no hemos logrado ganar. Y que politizó a una generación joven, ¿sí? Como que le enseñó que es que la política no se cambia en Twitter, ¿sí? Eso no es en Facebook, hermano, eso es votando por gente decente, votando la consulta anticorrupción, o sea, eso no es quejándonos, ni en Facebook ni en Twitter. Yo creo que ayudó a politizar a una generación, ayudó en todo caso a demostrar que sí se puede, cada vez hay más gente libre, que vota libremente, cada vez tiene menos espacio el clientelismo y el voto comprado, y estamos, vea, a esto, a una gota de ganar, a la próxima seguro. Claro. ¿Cómo interpreta usted precisamente esos 8 millones de votos? ¿Es un mandato? ¿Es algo para confiarnos? ¿Es un triunfo? ¿Es un fracaso? ¿Qué mensaje le deja a usted esos 8 millones de votos que se lograron en la última? ¿En la segunda vuelta? Sí. No, yo creo que es un mensaje muy positivo. Es que acordémonos, digamos que el último alternativo, Mocus, en el 2010, sacó 3,5 millones de votos. O sea, que el voto alternativo, libre, limpio, echado para adelante, va en 8. O sea, más del doble, 8 años después. De manera que ahí vamos, el cambio es imparable. Nos faltó una gotica. Claro. Bueno, mirando hacia atrás, Claudia, usted que le ha hecho gran oposición al gobierno Santos, en esa campaña de 2010, una retórica un poco agresiva contra Mocus, ¿usted cree que en ese momento de campaña, se podría decir que en el fondo Santos empezó a simpatizar con las propuestas de la misma Ola Verde en ese momento? ¿Qué carajo? Nada. Cuando Santos era el de Uribe en el 2010, la campaña fue la campaña más sucia del mundo, con JJ, con mentiras, el caballito discapacitado,
el ateo, el enfermo, el alcohólico, o sea, ¿qué no dijeron de Mocus? Fue una campaña súper sucia y súper agresiva. Y ya después cuando llegó al gobierno, como se empezó a distanciarse de Uribe de alguna forma que... Sí, pero no acercarse a Mocus, o sea, no hizo nada de lo que, para empezar, no acabó la mermelada, ni la corrupción. Sus campañas se las financió Odebrecht, los corruptos, los ñoños, o sea, el desastre. Digamos, la manera de hacer política, yo le agradezco la paz, porque vivir en un país sin FARC es una bendición, pero la ñoñomanía del gobierno Santos es una brutalidad, pues, es una grosería. Entonces no cogió nada de Mocus, lo que pasa es que se distanció de Uribe para hacer la paz. Claro. Terminó el gobierno Santos y usted, digamos, sigue sosteniendo lo mismo. Lo único bueno que logró el gobierno Santos fue el acuerdo con las FARC, ¿o hay algo, algunos hay otras logros? cosas que le reconozco importantes. Por ejemplo, volvimos política de Estado, la política de primera infancia, le pusimos más plata. De 0 a siempre amplió su cobertura de primera infancia para atender a los niños de 0 a 5 años. Esas son cosas que yo aprecio mucho y valoro mucho. Hay algunas otras cosas buenas del gobierno de Santos. Su gran lunar, la corrupción, la mermelada de la ñoñomanía, pues porque así no hay manera de sacar este país adelante. Su gran lunar, que nos dijo mentiras reiteradamente, nos clavó impuestos 3 veces, cuando dijo que no iba a subir impuestos en la campaña. Y su gran acierto, sin duda, haber salido de las FARC, eso es una bendición para Colombia. ¿Con qué congreso se queda? ¿Con el que le tocó vivir usted o con este que le toca vivir ahora a algunos colegas suyos? Yo creo que este va a ser mejor, creo que este va a ser mejor, porque hay más gente alternativa, porque es más diverso. El que a mí me tocó, difícil, pero bien, fue una buena experiencia, no me quejo para nada. Claro. Claudia, ¿se puede decir que usted también, con su modo de ser bastante particular, le está abriendo también caminos a una política distinta, alternativa en Colombia? Pues yo espero que sí, y esa es una de mis mayores satisfacciones en estos 4 años en el Congreso. Fue haber inspirado y promovido y apoyado a muchos jóvenes, a mujeres, a nuevos liderazgos a que incursionaran en la política. Para mí es un orgullo infinito ver a mujeres como Juanita Gobertus hoy en la Cámara de Representantes por Bogotá, a Mauricio Toro, a Catherine Miranda, a Duvalier Sánchez en el Valle, a otros jóvenes por todo el país, mujeres que se están metiendo en política, Catalina Ortiz que viene del Valle del Cauca. Para mí es un orgullo, si en algo los he inspirado, si en algo los he ayudado, ya se cumplió el papel en la vida. Claro. Yo entré a un partido, yo creo en la política colectiva, en la acción colectiva. A mí me da erisipela el caudillismo. El día que exista el caudillismo me retiro de la política. Ya. Porque eso no sirve de nada. Los mesiánicos y los caudillos lo único que hacen es obstruir el cambio. En cambio, para mí es un orgullo decir, bueno, yo llegué al Verde, que era un partido que tiene defectos y problemas y nos meten goles y a veces hay gente espantosa en el Verde, pero trabajamos y camellamos y trajimos gente nueva y tal. Yo llegué a un partido en el 2014 que tenía 5 senadores y 480.000 votos. Y me fui en el 2014 y dejé un partido que tiene 9 senadores y 1.320.000 votos. Ese es un gran orgullo. Precisamente por ese estilo suyo, un poco para muchos confrontacional, para otros directo. ¿Por qué eligió ese estilo? Algunos se resienten, otros piensan que es su principal virtud, el cantarle la tabla a la clase política tradicional. Pues ¿por qué decidió ser así? Porque así he sido siempre, no es que así ser así, esa soy yo. Yo soy una persona franca, tranquila, risueña, directa, pero me enerva el abuso de poder, me enerva, porque crecí en una sociedad desigual, donde el más vivo come el bobo, donde los políticos roban y abusan, donde la guerrilla y los paramilitares masacran, matan, se imponen. Nunca he aceptado el abuso de poder de nadie, nunca le he comido cuento que es que yo soy muy poderoso, que tengo mucha plata, que soy muy influyente, nada. Aquí los poderosos y los pobres somos ciudadanos y somos iguales. Entonces me enerva el abuso de poder. Y las veces que tenga que frenar el abuso de poder con el tono que sea, lo haré. Porque me parece que eso tranca a esta sociedad. Claro. Hoy justamente se conmemoran 19 años del asesinato de Jaime Garzón, quien también cantaba la tabla a su manera a la clase política. Fíjate, con el poder del humor. ¿Por eso mismo lo mataron? ¿Usted piensa que pues por eso? Sí, sin duda, por eso lo mataron. Y es increíble que 19 años después ese sea un crimen que siga medio impune, porque ya algunos de los autores intelectuales están condenados. Un señor que posaba de asesor del Ministerio de Defensa, gran amigo
del poder en su momento, como Narváez. Hoy está condenado por haber sido uno de los actores intelectuales de ese crimen de Jaime Garzón que nos duele todos los días. Pero miren lo que decía Jaime: jóvenes, tómense el poder, porque si se quedan esperando que alguien venga a cambiarle este país, nadie los va a cambiar. Y eso sigue siendo cierto hoy. Y yo por eso creo que aunque nos ha costado, así como dice la historia, sangre, sudor y lágrimas, que los jóvenes dejen la apatía, que entendamos que es con el poder del voto que se cambia la sociedad, cada vez más lo vamos logrando. Ya somos más de 8 millones. Claro, claro. Bueno, Claudia, la última campaña le dejó aprendizajes, se cometieron errores, se lograron cosas. ¿Qué ha aprendido de la última campaña? Mucho. La verdad es que esa campaña que hicimos con Sergio Fajardo a la presidencia fue una campaña hermosa, llena de esperanza, de alegría. Nos recorrimos el país, conocimos Colombia, aprendimos de los temas. Yo creo que fue una campaña divina. ¿En qué creo que nos equivocamos? En no haber hecho consulta. A mí me parece que haberse negado, Sergio, a hacer consulta con De la Calle en marzo, ahí perdimos la elección. Porque una consulta derecha, una consulta de izquierda, faltó la consulta del centro. Y esa era una consulta obvia. Y yo le rogué a Sergio, pero no lo logré convencer. Y yo creo que ese fue el mayor error de esta campaña. Ahorita en el tema de la consulta anticorrupción, ¿cómo va la cosa? ¿Cree que alcanzan ese umbral tan alto que sí, yo estoy muy optimista. Para que los 7 mandatos de la consulta anticorrupción se vuelvan obligatorios para el Congreso, necesitamos que más de 12.140.000 colombianos vayan y voten el 26 de agosto. Y que el sí gane, obviamente, ¿no? Que el sí sea mayoría en cada pregunta. Y yo espero que sí, porque yo creo que los colombianos entendemos que esto no es de un partido ni de una persona, que nos están robando a todos, que nos están fregando a todos, especialmente a los más pobres, y que el Congreso nunca va a cambiar. El Congreso no se va a autorreformar, nunca lo ha hecho. O lo cambiamos nosotros obligados con nuestro voto el 26 de agosto, o esos tipos van a seguir en la misma mermelada, clientelismo, corrupción y robándose nuestros impuestos. Entonces yo sí creo que la gente entiende eso y por encima de las diferencias y demás va a ir al mismo puesto de votación donde votó por última vez y el 26 de agosto va a votar 7 veces sí en la consulta. Claudia, en distintas instancias, diversas voces han expresado su apoyo para verla a usted como próxima futura alcalde de Bogotá. ¿Qué nos puede decir del tema? ¿Le interesa? Mi hermano, la vida por pasos. Por ahora estamos en la consulta anticorrupción y mi única prioridad es sacar esta consulta adelante, hacer pedagogía, invitar a los ciudadanos a que nos unamos como colombianos. Algo nos tiene que unir, Dios mío, todo no puede ser peleadera y división. Si derrotar la corrupción que nos afecta a todos no nos puede unir, entonces ¿qué? ¿Cómo vamos a sacar este país adelante? Entonces yo voy a estar concentrada en esa tarea. Luego quiero terminar mi tesis del doctorado, me falta poquito, pero los meses me voy a encerrar en una biblioteca por aquí en Bogotá, en algún lado, y termino mi tesis. Y el año entrante tengo que tomar una decisión. Porque pues yo quiero seguir en política unos añitos más, pero solo tengo 2 opciones. O me lanzo a la alcaldía de Bogotá, o me espero y en el 2022 vuelvo a competir por la presidencia. Es la una cosa o la otra. Claro. Entonces, es una decisión fácil. ¿Usted qué me aconseja? Sí, siga para adelante y de pronto de ahí para adelante piensen ser la primera presidenta mujer de Colombia. Ese es mi sueño de largo plazo. Sabe. Entonces, bueno, ahí vamos a ver. No es una decisión fácil, pero la tengo que tomar por a finales de este año, principios del próximo. Y anímese de pronto a hacernos una columna de opinión, es una chévere, invitación gracias. que le tenemos en Quién y Vuelvo a Qué. ser columnista, súper ¿Sí? chévere, claro. Bueno, listo. Eso es todo por ahora para la audiencia de quienique.com. Estamos desde el barrio Chapinero con Claudia López. Una agradable entrevista. Esperamos que les haya gustado a ustedes. Bien, también. acuérdense, 26 de agosto, este es el tarjetón. 7 preguntas, en cada una pueden marcar sí o no. Marquen el sí en cada una de las 7 preguntas. Voten 7 veces sí, cuéntenle a sus amigos por su WhatsApp, por sus redes. Vamos a derrotar la corrupción. El 26 de agosto vote 7 veces sí.